Mi nombre es Zuleima Alejandra Gómez Meléndez. El número de carnet es 2013-190-03. Es la sección H. Empezaré este video con las conclusiones. Y una de las conclusiones es que la conquista significó una apropiación que abolía todo derecho de propiedad de los nativos. La composición de tierras aportó grandes ingresos a la corona durante todo el periodo colonial. La preservación de las tierras de indios fue arma de doble filo al servicio de la corona. La encomienda primitiva fue pretexto para repartirse los indios, explotarlos hasta esclavizarlos. El orden político y religioso dieron bases legales a la esclavización y el despojo de los indios. La reducción de los indios garantizaba el trabajo obligatorio de los nativos y su control. Este sistema de esclavitud arrastró a indios a las haciendas y ahuyentó a indios a montes, y fue como defenderse de la tiranía que los españoles hacia los indios. Acostumbrados como estamos a pensar de que la conquista desde el lado de los conquistadores, olvidamos reflexionar sobre lo que realmente significó para los conquistados. Imaginemos la sorpresa de los indios al recibir o escuchar el requerimiento de unos otros hombres venidos del otro lado del mundo, cubiertos el rostro con abundante pelambre en el cuerpo, con amenazantes atavios de guerra, procedidos de alarma del terror de las matanzas, despojos que venían realizando en su recorrido. Suplantan con un texto en la mano con las almas y las bestias listas para entrar en combate. Supongamos que se le traduce el documento en su idioma y que se les da el plazo de 4 o 5 días para deliberar, que abandonen a sus divinidades y convencerse de que el Dios verdadero había venido al mundo en tiempo remoto y en país desconocido. Habría que echar por tierra las creencias heredadas por siglos y comenzar a rendirles culto a una pequeña figura humana fijada sobre 2 banderillas encruzadas que presentaba además el aspecto de los propios conquistadores. Tez pálida, lenguas barbas. En unos pocos días habrá que renunciar a todo. Se sabe que se le exige inmediatamente el pago de pesados tributos, la entrega de metales preciosos, y que todos los pueblos que quisieron ser pacíficos tuvieron que sublevarse a la vuelta de poco. Los indios deben haber comprendido que el requerimiento era un truco y que todas esas del papa y un rey repartiéndose el mundo no tiene esclavización y el despojo, es difícil pensar que no lo entendieran. La esclavitud y esta forma de encomienda fueron suprimidas con las leyes nuevas, que convirtieron a los indios en vasallos, libres, obligados a tributar al rey. Con estas leyes, la encomienda pasa a ser una cuestión liberadora por el rey y un español en mérito de conquista o colonización. Consiste en percibir los tributos de un conglomerado indígena. Esta fue la encomienda que se prolongó prácticamente durante toda la época de la colonia. Por mucho más importante que la nueva encomienda fue el nuevo repartimiento de indios, sistema que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos para trabajar en su propio sustento, en la producción de sus atributos. Esta última institución fue la pieza clave para el sistema económico de la colonia, y puede afirmarse que será imposible integrar una visión científica de la sociedad colonial centroamericana. Superando las limitaciones de la tradicional historia de hechos, así como el carácter fragmentario y desarticulador de las monografías históricas, mientras no se conozca que la base de aquella estructura social fue su régimen de trabajo, el repartimiento de indios, el trabajo obligatorio de los nativos, el riguroso control de los indígenas en sus pueblos, desde los cuales eran enviados periódicamente a trabajar a las haciendas, a labores de los españoles y de sus descendientes. A lo largo de los 3 siglos coloniales, este régimen le imprimió desde las
bases un determinado carácter de la sociedad colonial centroamericana y condicionó de manera decisiva las luchas sociales, la ideología, las formas del trato social y demás manifestaciones de la vida de aquella sociedad. Estos procesos de colonización no hubieran sido posibles sin esa enorme labor que se llamó reducción de indios. Este fue una definitiva, el remate de la gran transformación ocurrida en las colonias a mediados del siglo XVI. Los pueblos de indios, las reducciones, los indios vinieron a ser el punto de apoyo de todo sistema económico que se estructuró en comenderos y la disponibilidad de la mano de obra para los terratenientes. La esclavitud había causado una dispersión que era grave para la reorganización de la colonia. Muchos indios vivían en las haciendas de sus amos, otros andaban huyendo, retirados en montañas y lugares remotos, y otros permanecían en la sede de los antiguos poblados prehispánicos. Este alto grado de dispersión, desorganización, fue resultado de una peculiar suma de factores. La esclavitud arrastró a los indios a las haciendas y ahuyentó a los montes, pero esto vino a operar sobre un cuadro de dispersión ya existente. El repartimiento va a perdurar incluso después de la independencia, aunque con distinto nombre. A medida que avanza la colonia se llamó indistintamente mandamiento, repartimiento al indio, a las labores y haciendas para realizar trabajo obligatorio por semanas o temporadas. Sin embargo, puede observarse la tendencia a llamar mandamientos al envío de indios a lugares lejanos a sus pueblos por temporadas. Así pues, hablar de repartimiento y de mandamiento es hablar de un mecanismo de explotación que ha permanecido hasta épocas muy recientes. Aún está fresca en la memoria de algunos las silenciosas hileras de indios escoltados, siempre atados, a veces que pasan por pueblos y ciudades en su largo forzoso recorrido a pie desde sus pueblos hasta las fincas. En este libro se analizan los sorprendentes momentos en que el cronista, alternando su posición fundamental de negación de indio, parece adoptar de pronto actitudes de apoyo y defensa de los indígenas. En todos estos momentos puede comprobarse que ocurre uno de estos dos fenómenos. Lo más frecuente es que se esté considerando a los nativos en su llena relación con los criollos, sino en relaciones con los españoles, que la aparente defensa no es otra cosa que la negación de aquellos hacían hacia el indio. Los indígenas no adoptaron plena exclusivamente las creencias de la indoctrinación católica, sino los cambiaron por creencias suyas, desarrollaron una religión mixta. Fue observado por todos los cronistas coloniales. Hay que buscar aquellas causas por las que el supuesto en el bajo nivel cultural en que fueron mantenidos los indígenas durante la colonia. Tiene que haber sido un factor de primer orden también de la tendencia de los indios a mantener vivas sus tradiciones, no por inercia, sino dentro de un esfuerzo enderezado, no aceptar plena y pasivamente las creencias inducidas por sus dominadores y enemigos de clase. Concluyamos, la supervivencia del paganismo y el rechazo del catolicismo eran fenómenos derivados del odio que los indios sentían hacia sus dominadores y sus explotadores. No podían estos últimos, por lo tanto, ve con tranquilidad, indiferencia, las pruebas que la conciencia del indio no estaba plenamente conquistada.